instantes en ¿Quién tiene la razón? Más renuncias en la bancada naranja. Esta tarde el congresista Francisco Villavicencio dejó el grupo parlamentario. Además, registros de llamadas y mensajes confirmarían vínculos cercanos entre congresistas fujimoristas y César Inostroza. Y también, la Izquierda Unida en Cusco pidió el cierre del Congreso. Así comienza ¿Quién tiene la razón? Con Patricia del Río. Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a ¿Quién tiene la razón? Estamos en espacio nuevo, pero siempre con la misma calidad de la información. Además es provisional, ya tendremos un set renovado dentro de poco. Mientras nosotros estamos en esta suerte de mudanza, el Congreso de la República sigue debatiendo sobre el pedido de cuestión de confianza que se hará el día de mañana. Y el entorno en el que se va a presentar el premier Salvador del Solar es bastante crispado y nada auspicioso. Para empezar, en estos momentos en la Comisión de Ética se discute el futuro del presidente del Congreso de la República, Daniel Salaverry, que tiene acusaciones por las cuales podría ser suspendido 120 días. Se pidió que la votación se suspendiera, por lo menos hasta que pasara el tema de la cuestión de confianza, y la respuesta de la Comisión de Ética ha sido no, se vota hoy. ¿Qué pasa si Ética recomienda sancionar a Salaverry? ¿Debería Salaverry o podría ocuparse de la sesión del día de mañana en la que se presenta Salvador del Solar? Muchas preguntas, por el momento, confusas respuestas. Además, se va desgajando el fujimorismo como una mandarina. Renunció el congresista Francisco Villavicencio y lo acaba de hacer también la congresista Nelly Cuadros. ¿Por qué? ¿Qué está pasando al interior del fujimorismo? Se reacomodan las fuerzas en virtud de esta coyuntura tan compleja. ¿Estamos con Rob Reina, Catalina? Rob Reina está con nosotros. Antes de presentar a nuestros invitados, conversamos con él desde el Congreso de la República. Él sigue de cerca lo que está pasando en Ética. Rob, ¿cómo estás? Buenos días. Buenas noches, perdón. Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Patricia? Buenas noches. Efectivamente, como dices, un ambiente bastante crispado que se está viviendo en la Comisión de Ética luego de que se decidiera seguir adelante con el debate para este informe técnico que recomienda la suspensión de 120 días. Hay que mencionar que el destino precisamente de Daniel Salaverry está en manos de congresistas de la bancada a la cual él renunció y para los cuales presentó recusación en esta comisión. Hablamos de los congresistas Milagros Salazar, Úrsula Letona, Mauricio Mulder, el congresista Sarmiento y también está el congresista Miyashiro, solamente que él se inhibió de votar. Hay que mencionar que en un momento de la tarde se retiraron de esta comisión los congresistas Alberto Quintanilla, Hernando Ceballos y Eloy Narváez, pues ellos manifestaron como un golpe directo al gobierno y al ánimo y el espíritu de querer limar asperezas entre Ejecutivo y Legislativo al votar en contra de la postergación del debate de este informe. Hace un momento, Patricia, lanzaste una pregunta bastante interesante de qué sucede si es que la Comisión de Ética aprueba el informe técnico que recomienda los 120 días de suspensión a Daniel Salaverry, y lo cierto es que una vez que se aprueba, si es que se aprobara este informe técnico, inmediatamente debería ser revisado en el Pleno del Congreso. Dado que el Pleno del Congreso del día de mañana será para revisar la moción de confianza, posiblemente se revisará en un próximo pleno del Congreso. En estos momentos, Secretaría Técnica se encuentra exponiendo el informe técnico final que recomienda precisamente la suspensión de Daniel Salaverry y luego de esto procederán a votar. Rob, entonces, ¿a qué hora se calcula que será la votación? ¿A qué hora calculas que será la votación, Rob? Mira, Patricia, este debate viene extendiéndose más de una hora. Lo que nosotros creemos es que una vez iniciada la exposición del informe técnico, que fue aproximadamente hace media hora, se tiene para unos 20 minutos a media hora más, calculamos, pero obviamente también depende de qué tanto duren las intervenciones. Por supuesto, Rob. Entonces estamos contigo en cualquier momento para que nos cuentes cuál fue el resultado de esta votación. Gracias y estamos en contacto más adelante. Bueno, y para comentar esta coyuntura y por supuesto otros aspectos de la misma, está con nosotros el doctor Óscar Urriola. Doctor Urriola, muy buenas noches. Patricia, buenas noches. El constitucionalista también Aníbal Quiroga y César Campos, nuestro analista político. ¿Cómo están, señores? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Empecemos comentando un poco lo que está pasando con el presidente del Congreso de la República antes de entrar ya a los detalles que venimos discutiendo hace días sobre lo que va a ocurrir mañana.
claramente estamos en una lucha de poderes que va más allá del Ejecutivo con el Legislativo. Dentro del propio Legislativo hay también un reacomodo de fuerzas que obviamente va a impactar en lo que ocurra el día de mañana. No es, digamos, no es gratuito que hoy, a un día de lo que va a ocurrir en el Congreso, que es trascendental, se discuta el futuro del señor Salaverry. César, tu interpretación, primero política, de lo que ocurre. Solo me tomo unos segundos, Patricia, para rendir mi homenaje a la memoria de Javier Barreda Jara, exministro de Trabajo que falleció esta mañana, a quienes lo conocimos y valoramos mucho su decencia, su honestidad y su integridad. Creo que es necesario, por haber sido un personaje público, que yo también acá le rindo un homenaje. Persona que tuvimos varias veces acá. Sí, mira, yo creo que la variable de Daniel Salaverry es muy importante dentro de este juego político, ¿no? Porque él ha venido declarando que no solamente el día de mañana se va a ver la cuestión de confianza, sino también va a anticipar la necesidad de reacomodar las comisiones ordinarias, porque el balance, evidentemente, de las fuerzas políticas ha cambiado. Y esto es un tema que viene arrastrando el Congreso de discusión hace mucho tiempo. En realidad, con un pronunciamiento inclusive del Tribunal Constitucional acerca de qué correspondía, cómo se organizaban los parlamentarios que abandonaban por razones de conciencia, ¿no es cierto?, su, digamos, agrupación de origen. Eso es una variable que ha metido Salaverry y que yo creo que poca gente le está prestando atención. Eso va a originar un gran debate previo al tema de la cuestión de confianza. Segundo, hoy en la mañana Salaverry, en declaraciones a la prensa, dijo efectivamente porque las fuerzas políticas se reacomodan. Fuerza Popular tiene, por ejemplo, 55 congresistas. Ahora que estamos conversando acá los cuatro, tiene 53 congresistas, por lo que tú misma has anunciado la renuncia de Francisco Villavicencio y de la señora Nelly Cuadros. De tal manera que esto evidentemente forma parte de este juego interno que además hace mal en presentar un choque de poderes, como tú también lo has insinuado. El propio Poder Legislativo no está en una postura única frente al Ejecutivo y su posición. Es decir, tiene unas variables, como hemos escuchado, incluso la gente de izquierda plantea no darle la cuestión de confianza al gobierno, no porque no les guste, simplemente porque tienen una agenda política distinta, quieren una asamblea constituyente. Ahora, yo no sé si Nelly Cuadros y el señor Villavicencio forman parte de un juego también propio del señor Salaverry, con esto quería culminar, de que algunos señalan, pretende alcanzar nuevamente una reelección como presidente del Congreso. En todo caso, es un elemento que me parece interesante y muy importante ponerlo sobre la mesa antes de abocarnos solamente a la discusión de la cuestión de confianza. Por supuesto, porque el hecho de que las comisiones no se hayan reordenado y que la comisión permanente no se haya también reorganizado hace que las votaciones no sean un reflejo de la composición del Congreso. Entonces se toman decisiones fundamentales en la comisión permanente o en la comisión de Constitución, por ejemplo, sobre la base de una representación que ha resultado a estas alturas ficticia. Aníbal, esto se debió haber corregido porque hubo toda una discusión anterior sobre si eso se debió haber corregido en su momento o se debió esperar a un cambio de legislatura. Pues la verdad no tengo una idea clara. Me parece que lo usual es que se haga con la siguiente legislatura y no a la mitad de una legislatura, porque los cambios de bancadas que el Tribunal Constitucional ha permitido, que ha hecho que el Congreso tenga hoy día más de 10 bancadas, no tienen por qué impactar directamente al día siguiente en la conformación de las comisiones. Me parece que eso tendría que hacerse para la siguiente legislatura. Pero claro, por un lado está la posibilidad de que el Congreso sea disuelto y que permanezca la comisión permanente. Exactamente. Es una redundancia que se da en la realidad. Y por otro lado, en la actual composición de las comisiones, pues los partidos no se ven reflejados de manera proporcional. Y ahí quería hacerte una pregunta, Aníbal, si se disolviera el Congreso y se queda la comisión permanente, se queda esta comisión permanente, claro, que no tiene la representatividad que tenía el Congreso, ¿no? Que por cierto es una comisión permanente que a Vizcarra no le conviene. No, pero es que la comisión permanente en verdad no tiene gran actividad durante la disolución del Congreso, que son 4 meses. Básicamente lo que va a hacer es revisar, sin poder modificar la legislación de urgencia con que legisle el presidente de la República, va a vigilar que se hagan las elecciones en 4 meses y claro, si eso no ocurre, el Congreso disuelto se reinstala y cesa al Consejo de Ministros que estuviera en funciones. Entonces, de alguna manera es una suerte de rezago o de fantasma el Congreso que está ahí, ¿no?, para una continuidad, pero no tiene una labor legislativa directa, salvo los nombramientos que le pudiera corresponder
en el periodo que tenga que funcionar de esa manera, en ese interregno, ¿no? De todas maneras es atendible, aunque no necesariamente uno tiene que estar de acuerdo con ello, la crítica que se le hace al Ejecutivo cuando se dice ¿por qué se apresura en pedir cuestión de confianza ahora cuando podría haber esperado la recomposición de comisiones, ver qué pasaba en el nuevo escenario y ver si sus reformas empezaban a fluir? No faltaba mucho para ese escenario. No solamente eso, no se entiende por qué el presidente se queja de que no ha habido debate, de que no ha habido discusión, que eso se ha encarpetado, y al mismo tiempo retira a los ministros del debate en las comisiones, ¿no? Esa presencia hubiese sido importante, pero me parece que es una situación contradictoria, es decir, este proyecto no se debate, la comisión trabaja de manera rápida, pero al mismo tiempo los ministros no participan de ese debate. Bueno, entonces, creo que claramente, Aníbal, estamos en un juego de gesto por gesto, ¿no? Tú me lo archivas y yo no mando a mis ministros. Pero, ¿cómo vamos a avanzar si no debatimos un proyecto, no? O sea, si no está el primer ministro o el ministro de Justicia para explicar los proyectos que quieren ser aprobados, ¿cómo se va a avanzar en este debate? Entonces, parece un poco difícil eso, ¿no? Ahora, nada impediría si es que ahí, por ejemplo, en ese terreno de arena movediza no entiendo cómo nos movemos. Si hoy día se recomienda, porque ética no sanciona a Salaverry, se recomienda que sea sancionado por 120 días, salvo que se vote eso antes de que se reciba al ministro del Solar, no habría ninguna razón para que el señor Salaverry no presida la sesión de voto de confianza, ¿no? Sí, efectivamente, Patricia. Lo que decida hoy día la Comisión de Ética, se aprueba un dictamen estableciendo responsabilidad ética al presidente Salaverry. Esto se tendrá que ver en otra sesión, porque para mañana está programada la sesión en la que se va a recibir la cuestión de confianza. Esta crisis que se ha generado a raíz de esta atribución de una inconducta es un ingrediente más que genera una situación de inestabilidad en el Congreso y que me parece a mí dificulta que el Congreso como institución pueda afrontar el desafío de una cuestión de confianza que necesita un liderazgo para poderla conducir de la manera más adecuada. Tratemos de imaginarnos cuál es el escenario mañana, porque si hay algo que me ha quedado clarísimo es que la gente está absolutamente confundida. No solo si es que esto es legal, no legal, constitucional, no constitucional, sino de cuáles son los procedimientos y qué va a pasar y en qué tiempo. Mañana va el premier del Solar. ¿Cuál es el desarrollo? Expliquémosle al público cuál es el desarrollo de una agenda como la del día de mañana. Bien, en principio la famosa carta que cursó o el oficio que cursó el presidente del Consejo de Ministros en realidad no era necesaria. La cuestión de confianza se tiene que plantear en el Pleno. Verbalmente hacer la sustentación. Y no está atado entonces a lo que puso en la carta, podría cambiar. Y yo espero que mañana en la sustentación el presidente del Consejo de Ministros no repita esa conminación al Congreso de la República y ese plazo perentorio que le ha puesto, que aunque está disfrazado de que se ha referido al periodo legislativo que culmina el 15 de junio, yo creo que en cierta forma es una conminación a que cumple un plazo de manera velada y eso no es conveniente. Y me parece a mí que mañana, en todo caso, formalizando ya la cuestión de confianza, el premier tiene que hacerlo en la forma como está debida, tratando de que esa cuestión de confianza sea también considerada por el Parlamento como un llamado a la unidad, porque la cuestión de confianza, y esta mañana en la sesión de la Comisión de Constitución, yo leí una opinión de Diego Valadez, que es un jurista mexicano, donde interpreta que la cuestión de confianza no es simplemente pedir una confianza para el Ejecutivo, sino es un llamado a la unidad nacional, ¿no? Claro, todos nos ponemos de acuerdo en que esto tenemos que hacer, ¿no? Eso sobre todo. Porque recordemos que las cuestiones de confianza se plantean no solo en casos de crisis. Cuando hay un nuevo gabinete, el gabinete se presenta ante el Congreso y pide que le otorgue un voto de confianza, que es una manera de decir, yo creo en la forma como vas a trabajar. No siempre es producto de un pleito, ¿no? Ahora, esa política de Estado no necesariamente se puede traducir a través de los proyectos que plantea el Ejecutivo. Pueden variar y es lógico que tengan que variar, y para eso también está el principio de cooperación, que es un principio implícito en la Constitución, porque la división de poderes no es autarquía. La división de poderes también implica el principio de cooperación a fin de que el Ejecutivo, a través de sus ministros, concurran al debate.
al Pleno y están facultados para eso. Y en ese debate tiene que salir como resultado lo que aspira el Ejecutivo, si es que se puede, y en todo caso transar con el Parlamento para buscar la mejor solución. Me gustaría que nos pusiéramos, Aníbal, en el escenario en el que estuvimos en el referéndum, en el caso de la bicameralidad. Porque claro, el Ejecutivo cita como ejemplo el contrabando de la bicameralidad. Pero hay una cosa que no nos dicen o que nadie quiere recordar, y es que ese proyecto de la bicameralidad vino, fue, regresó, se paseó, o sea, hizo como una suerte de maratón entre el Palacio de Gobierno y el Palacio Legislativo hasta que todos estuvieron de acuerdo y 3 días después se dieron cuenta de que había un contrabando ahí. Pero no fue una trampa, o sea, digamos, tú puedes ser un poco culpable de no haber visto el elefante en la tienda de cristal, ¿no? Fue un tema sorpresivo. Efectivamente, yo me acuerdo que en una declaración de comercio dije que el presidente Vizcarra en el tema de la bicameralidad había ido por lana y salió trasquilado. Pero mañana son distintos los escenarios que pueden ser posibles. Yo creo que el primero de ellos es que se van a plantear cuestiones previas. Una cuestión previa, como lo anunció Bruce, puede ser hacer la consulta al Tribunal Constitucional. Ya hemos visto que el Tribunal no absuelve consultas, ¿no? La otra es que le pidan a Salaverry que plantee una contienda de competencia. Si él no lo desea plantear, no lo va a plantear. ¿Qué cosa es una contienda de competencia? El Tribunal Constitucional tiene 3 competencias, es muy simple. La acción contra la ley, para derogar una ley, la contienda de competencia que es para ser árbitro de los entes públicos constitucionales cuando disputan una competencia. El Congreso puede decir, mire, la facultad de legislar es mía, autónoma, y el Poder Ejecutivo está invadiendo esa función. O sea, en facilito, ¿a quién le corresponde qué? No, ¿a quién le corresponde qué? ¿No? Y eso es cosa juzgada. Y la tercera es revisar en última instancia las acciones de garantía provenientes del Poder Judicial. Entonces, esta acción, que es un proceso, tiene que ser presentada por el Congreso, a través de su representante, que es el presidente, con el voto de la mayoría del Congreso. Si Salaverry desea hacerlo o no desea hacerlo, ponerlo al voto, va a ser otro tema. La tercera posibilidad es que el Congreso, como cuestión previa, vote devolverle la carta al presidente del Consejo de Ministros y que la rehaga en términos constitucionales, entendiendo que la última parte es notoriamente inconstitucional. ¿Qué pasaría en ese escenario? Porque no puede haber, digamos, una cuestión de confianza en 2 tiempos. En ese escenario, lo más probable es que el presidente Vizcarra dé por negada la confianza tácitamente, como lo ha anunciado, y el fin de semana cierre el Congreso con un decreto supremo. ¿En las anteriores también? No. ¿Cuál? En las anteriores en las que hay, bueno, la anterior en realidad, en preguntarle al Tribunal Constitucional de quién es competencia, ¿Vizcarra estaría obligado a esperar esa respuesta? Bueno, lo que ha dicho textualmente el premier de Solar es que hay quienes están a favor del gobierno y quienes son parte de la resistencia, y que plantear un tema como la contienda de competencia, siendo una herramienta constitucional, sería parte de la resistencia. Podría ser también que lo entiendan como una manera de retrasar la decisión y darse por negada la confianza. En esos 2 escenarios que planteas, Aníbal, ¿estaríamos fuera del ámbito constitucional, de acuerdo con tu interpretación? Absolutamente. Yo creo que estaríamos lindando con un golpe de Estado institucional, ¿no? Porque cerrar el Congreso sin tener facultad para eso es un tema inconstitucional. Digamos, el cierre del Congreso, la disolución del Congreso, es una posición extrema de la Constitución, a la cual hay que llegar de manera clara e inequívoca. Acá tenemos distintas interpretaciones. Oscar piensa que es la segunda, y yo creo enfáticamente que es la primera. Es un tema de interpretación. Recién en la mañana el presidente Vizcarra ha dicho que también ha consultado a diversos constitucionalistas que no ha identificado, que le han dicho que esto sí es posible, pero dividir la cuestión de confianza en 2 momentos. Hoy la pido y me la das, pero la mantengo en pendencia hasta que yo crea que no me has cumplido con lo que te he pedido, entonces me doy por negada. Esa suerte de negación tácita no existe en la Constitución. Porque eso es como aprobar una ley, si no te gusta el reglamento la das por no aprobada. Pero lo que sí tendría que asegurarse el Ejecutivo, una vez que le dan la cuestión de confianza, es de entablar un juego político dentro del Congreso que haga que no se desvíen, ¿no es cierto?, los principios sobre los cuales fue aprobado ese tema. El problema fundamental es que no entendemos qué es la cuestión de confianza. La cuestión de confianza no es una garantía que vas a hacer lo que yo quiero. La cuestión de confianza es una relegitimación del Ejecutivo ante el Parlamento. Vamos a trabajar juntos y estas son mis grandes políticas. Pero no es para forzarte a que hagas algo. O sea, yo no te puedo obligar a que tú legisles de determinada manera. Y tú has utilizado una palabra bien interesante, reglamentar. La Constitución dice que las leyes del Congreso se reglamentan por el Ejecutivo sin desnaturalizarlas.
el oficio de Solar y el discurso de Vizcarra dice, el Congreso no puede desnaturalizar mis proyectos. Está tratando al Congreso como un mero reglamentarista de sus proyectos. Es que nos olvidamos que por más que este Congreso no nos guste nada, y creo que hay una indignación ciudadana absolutamente justificable, y creo que además este Congreso se ha ganado a pulso esa indignación, por más que no nos guste nada, no podemos negar que quien legisla es el Congreso y que uno puede pedirle al Congreso, oye, me vas a disculpar, pero en lugar de legislar sobre la papa y sobre el día del emolientero, necesito que te ocupes de esto, que es lo más importante. Patricia, pero... Hasta ahí me parece que el Ejecutivo no hay nada que reprocharle. Tienes ¿no? toda la razón. Nada que reprocharle. Pero ahí hay que señalar también, Patricia, que en materia de reforma constitucional, el Ejecutivo no puede insistir en inmiscuirse en una labor que es de exclusividad del Parlamento Nacional como poder constituyente derivado. Porque si no tendremos para siempre constituciones dictadas por presidentes, lo cual es justamente lo que se trata de evitar con este sistema. ¿No? Imagínate, ya, le presento un proyecto de ley de reforma constitucional, me la vas a aprobar, en estos términos no le puedes variar nada, quizás algunas comas, y esa es tu labor de aprobar. No, y yo creo que es válido decir no hay que desnaturalizar, pero para eso se chambea, pues. O sea, para eso te metes al Congreso a chambear para que no te desnaturalices. Permíteme ¿no? 2 ejemplos. En el proyecto que en la mañana hemos revisado en la Comisión de Constitución, que es el proyecto de este grupo de sabios politólogos, que no hay que desnaturalizar ni cambiar, ¿qué cosa cambia? Primero, ya no hay cuestión de confianza cuando se presente el gabinete. Segundo, ya no hay cuestión de confianza de los ministros. Tercero, ya no hay censura de ministros y solo puede plantear la cuestión de confianza el Premier o se le puede censurar al Premier. Entonces la pregunta es, ¿y eso de dónde sale? ¿Quién ha pedido que eso sea así? O sea, en todo caso puede ser, pero eso se discute, eso no se impone. La historia del Perú es otra, o sea, toda la vida hemos podido censurar ¿Qué pasa si tú haces un gabinete y tienes un ministro que notoriamente es un incompetente, que notoriamente no hace bien las cosas, que notoriamente es un incapaz, pero está ahí porque es amigo del presidente? No lo puedes tocar. O tienes que censurar a todo el gabinete. A todo el gabinete. Ese es el proyecto. César, hay un aspecto que resulta inquietante, porque de verdad que no es popular lo que estamos haciendo acá, ¿no? La gente quiere que nos pongamos del lado de cerran el Congreso y para como todo. El 5 de abril, ¿no? Los que vimos eso, yo trabajaba en Oiga y era pues el 88% de la población. Así es. Mismo, ¿no? Siempre hemos dicho que la democracia, la gente no quiere la democracia, no le gusta la democracia. En los latinobarómetros está ahí a la gente. Porque, claro, si no hay democracia y si no hubiera democracia, Martín Vizcarra ya hubiera cerrado el Congreso, ya hubiera impuesto su ley y de hecho, de pronto estaríamos mejor que tener que haber aguantado este Congreso durante estos años que ha sido insoportable. Pero lo que pasa es que, a ver, César, tratemos de pensar en la historia del Perú. ¿Cuántas veces hemos tenido el escenario al revés? Un presidente impresentable, con ánimos dictatoriales y un Congreso sometido. Es decir, estamos legislando como si este escenario fuera el que se va a repetir toda la vida. Lo que nos da la historia, por lo menos del Perú, es el gobierno de don José Luis Bustamante Rivero, que no mantuvo mayoría dentro del Congreso y devino en un golpe de Estado. Fernando Belaúnde Terry, que tuvo que enfrentarse a la mayoría de la alianza del APRA con la Unión Nacional Obrerista y derivó en un golpe de Estado. Como los tiempos de los golpes de Estado, al parecer, ya pasaron al olvido, hay otros mecanismos que me da la impresión se trata de utilizar y que muy bien acá los doctores lo han explicado y que está trascendiendo el propio marco constitucional. Yo creo que hablar de desnaturalización o hablar de la esencia, ¿qué cosa es respetar la esencia, por Dios? Que modifiquen el artículo 107, yo lo proponía ayer en un artículo del Diario Expreso, ¿no? Que dice que la iniciativa de ley le corresponde al presidente de la República y a los congresistas, pero habría que añadir, el presidente tiene derecho a pedir que se respete la esencia, ¿no es cierto?, de su propuesta. Toda propuesta, Patricia, por naturaleza, pues, proyecto se llama, tiene que ser sometido a un debate. Y todo proyecto que es sometido a un debate se espera que sea aprobado más o menos en los términos planteados. Hay dos filtros importantes, si me permites, Oscar,
Oscar, dos filtros importantes. Primero, el principio de legalidad. Obviamente que el proyecto cumpla con todos los cánones de legalidad que debe tener. Y segundo, la generación de un consenso político, como bien se ha expresado acá. Es verdad, hay que buscar, hay que perseguir, hay que tratar de alcanzar ese consenso político. La pregunta es esa: si te encuentras con un congreso como este, con el que hay que decir, pongámonos todos la mano al pecho, no es fácil encontrar un consenso político sobre la base de nada. Ese es el congreso que hay. Ese es el que tenemos. Es que no es el Congreso, son facciones, una mayoría que ha sido muy abrumadora, que ha administrado mal su poder el fujimorismo con 73 congresistas, que ahora justamente la realidad los lleva a hacer lo que son. Ya tienen 20 menos. Mi gran duda Hoy día tienen 20 menos legisladores. Porque yo imagino, no sé, a todos los demócratas y a la mitad de los Estados Unidos hasta acá de Trump, ¿no? Que por ellos que mañana se largue a su casa, pero no pueden, pues lo tienen que bancar el tiempo que han votado por él. Pregunto, cuando te toca un congreso como este y no tienes una fuerza dentro del Congreso que te permita neutralizarla, porque Vizcarra no solo no la tiene, sino que no la ha formado, porque se deshizo de la poca bancada que tenía y tampoco convocó en torno suyo a las otras bancadas. Hay que decirlo con resignación que nos tenemos que esperar a que este gobierno acabe y esperar un Congreso mejor para hacer los cambios. Pregunto. El problema, Patricia, es cómo va a acabar, ¿no? Porque no solamente es que Vizcarra no tiene bancada, sino que no la ha formado. Hablamos hace un rato mucho acerca de formar consensos, debatir y tal, y cuando los ministros son invitados a la comisión no van. Entonces, no solamente es que Vizcarra no tiene bancada, sino que no le interesa tenerla. Es que no tendrían por qué ir, Aníbal, si es que tuvieran congresistas que se encarguen de hacer ese trabajo que se hace en el Congreso. Deberían encargárselo. Ni siquiera congresistas, no los ministros pueden estar ni siquiera nadie. Entonces, hay un divorcio absoluto. Es importante señalar que si al presidente o al Ejecutivo no le gusta alguna ley que envió al Congreso y que el Congreso la cambió, la modificó, él tiene el derecho a observarla en las leyes generales. Pero no en la constitucional. Pero no las de reforma constitucional. La Constitución le prohíbe, de tal manera que si no le gusta una ley ordinaria que aprobó el Congreso, la puede observar. Entonces, ahí está el juego. Pero en lo que concierne a reforma constitucional, no lo puede hacer. Ahí se marca la diferencia entre lo que es la labor del Congreso ejerciendo la potestad de poder constituyente derivado y legislador ordinario. Por eso el pedido de que no se desnaturalice, porque Vizcarra sabe que si se desnaturaliza y le llega, la tiene que aceptar. Pero esos son los riesgos de poner una discusión en esos términos. ¿Qué cosa, como dice Aníbal, qué cosa es por ejemplo? Bueno, es obvio que a veces se naturaliza. Lo de la bicameralidad se desnaturalizó, ya está. Ese es un tema puntual, pero por ejemplo en la mañana hemos discutido el proyecto de reforma constitucional. La comisión de politólogos pide que se quite la censura a los ministros y se sustenta en una cita de Enrique Bernales, y ni siquiera el último libro, del libro de hace 3 ediciones, no se basa en la última versión. Y en segundo lugar, quitan el tema de la cuestión de confianza de los ministros basados en una cita de un autor extranjero, una cita. Entonces uno dice, ¿cómo el Ejecutivo quiere que eso se apruebe así, a troche y moche, sin debate, sin desnaturalizarlo, cuando no se entiende a dónde van? Y el último artículo de ese proyecto pide que el Tribunal Constitucional tenga un mandato de 7 años, y no hay ninguna fundamentación para eso. Hoy día el Comercio saca una infografía y en promedio, porque el Congreso no puede elegir a magistrados del tribunal, en promedio han tenido 6 a 7 años ya de mandato. Hay uno que ha tenido 9 años por la inacción del Congreso. Entonces uno dice, o estos señores están fumando y no se enteran de qué hacen, o qué hacen legislando sobre temas constitucionales que no alcanzan a comprender. Entonces, eso no se puede desnaturalizar. Hay un punto, vamos a ir a una pausa para seguir conversando sobre este y otros temas importantes. Por ejemplo, la responsabilidad del Congreso en este asunto, porque es verdad que el presidente Vizcarra está tomando vías complicadas, está tomando caminos bien difíciles en que se le sale de la curva y se pasa al lado de la no constitucional, cosa de lo poco constitucional. Patricia, déjame decirte algo peligrosísimo. ¿Qué pasa si el presidente Vizcarra, vencido el plazo de la legislatura, considera de que no le han aprobado las leyes y vencido el plazo, que no le han dado la confianza y disuelve el Congreso? Esa disolución estaría considerada en el artículo 117 de la Constitución, que es una violación constitucional, que es motivo de vacancia. Entonces, yo creo que quienes lo están asesorando al presidente deben observar todos esos riesgos. Está al borde, o sea, Vizcarra está todavía no cruzado, porque todavía no ha pasado nada, está caminando por un límite muy, muy difícil, pero el Congreso también se está jugando esa carta,
porque en lugar de tener una actitud más proactiva, es verdad que todas estas reformas debieron de haberse hecho hace muchísimo tiempo, hace años que las reclamamos, y lo único que han hecho ha sido postergarlas, petardearlas, y la verdad que lo que espera la ciudadanía un ratito, señores, es que se busque un camino. Vamos a regresar con esa discusión un ratito después de la pausa. Fuerza Popular pierde a 2 integrantes más. Los congresistas Francisco Villavicencio Cárdenas y Nelly Cuadros presentaron su renuncia a la bancada. Desde Tacna, el presidente Martín Vizcarra dijo que se requiere fortalecer la democracia. Para eso necesitamos la reforma política. Necesitamos seguir trabajando en la lucha frontal contra la corrupción. Basta de blindajes, agregó. El presidente del Congreso de la República, Daniel Salaverry, afirmó que el pleno de este martes 4 se votará por la recomposición de las comisiones parlamentarias antes de tratar la cuestión de confianza del Ejecutivo. La fiscal anticorrupción, Sandra Castro, reveló que existen congresistas de la mayoría parlamentaria investigados por el caso Cuellos Blancos del Puerto. Esta madrugada falleció el exministro de Trabajo Javier Barreda a los 52 años a causa de un infarto. Durante su gestión se recuerda el aumento de la remuneración mínima vital de 850 a 930 soles. La disfunción eréctil y la eyaculación precoz tienen tratamiento. Llame y separe su cita médica al 01748-1900, bostonmedical.la. Nunca pensamos que caminar tanto nos iba a llevar tan lejos. Pero con paso firme, hoy nuestros planes se fueron realizando con distintos pensamientos. Con planes pequeños, medianos y cada vez más grandes. Y es que todo empezó con la idea de nuestros padres. Nos enseñaron que para crecer, el respaldo es importante. Saca tu crédito en esta campaña y juntos lucharemos por una sonrisa. Gracias, papás. Caja Arequipa, impulsando tu bienestar. Según la leyenda, vivía en el mar una criatura más grande que un dinosaurio. Sus cantos alegraban el mar y a pesar de ser diferente, era amigo de todos. Nuestros antepasados la llamaban la ballena azul. Muchas especies pueden ser solo historias si no cuidamos nuestros mares. Sé responsable, protejamos el futuro ahora. Celebremos el 8 de junio, el Día Mundial de los Océanos. Océanos Saludables es una campaña de Pesquera Taza y RPP. La disfunción eréctil y la eyaculación precoz tienen tratamiento. Llame y separe su cita médica al 01748-1900, bostonmedical.la. RPP, confianza por todos los medios. El judo es un arte marcial y deporte olímpico de combate de origen japonés. En contra de lo que generalmente se piensa o podría parecer dado su carácter de lucha, el judo no es un deporte violento ya que la fuerza física no es un elemento fundamental. Desde el comienzo de su práctica, en base a los reglamentos, se busca la mayor eficacia con el mínimo esfuerzo. El judo en los Juegos Panamericanos se disputará del 8 al 11 de agosto en el mismo escenario del Polideportivo 1 de La Videna, y también con la disputa de 14 categorías entre varones y damas. Hola amigos, les saluda Eva y John, y a mí me gusta la lectura. Entonces quiero contarte que yo he leído de Gabriel García Márquez, por ejemplo, El amor en los tiempos de cólera. Es un libro muy tierno en donde encuentras lo sublime que es el amor a cualquier edad. Y eso es lo que a mí me ha enternecido. Así que ya sabes, a leer,
porque tu mente se va a nutrir de esa lectura maravillosa. Bueno, ya han renunciado 2 congresistas a la bancada fujimorista, la señora Nelly Cuadros y el señor Francisco Villavicencio. Se estima que podría haber más deserciones. Se rumoreó en algún momento que había 12 congresistas que podían acompañar a Daniel Salaverry en su aventura política, digamos, o en su aventura, en su nueva separación de la bancada de Fuerza Popular. Pero hoy día la señora Luz Salgado, ahí lo tienen, ha publicado una foto que lo que trata es de hacer mayor refuerzo sobre la unidad. Dice: unidos en nuestra defensa de la institucionalidad, la democracia en horas muy difíciles, pensando en el país. Y salen los fujimoristas, o buena parte de la bancada fujimorista, con la Constitución en mano. A ver, vamos a hablar claro. El presidente de la República está pisando terreno difícil, pero que los fujimoristas hagan suya la bandera de la constitucionalidad y la defensa de la democracia, perdón, pero si estamos acá, es por la manera como se ha trabajado en el Congreso en estos años, que ha sido la manera menos democrática y más lejana a pensar en el país de lo que hubiéramos querido. Si el fujimorismo hubiera abrazado la bandera de la reforma, teniendo la cantidad de congresistas que tenía, y se hubiera jugado por el país en lugar de por intereses particulares, hoy no estaríamos en esta discusión. Disculpen, señores, no, pero duda, a mí la verdad que esto también me molesta. No, sin duda, ¿no? Es así. Y el problema fundamental está en el ADN de esa Fuerza Popular. Cuando es elegido el presidente Kuczynski segunda vuelta, y Fuerza Popular tiene mayoría absoluta en el Congreso, ellos dicen una cosa que es totalmente equívoca: nos han elegido para hacer oposición. Y justamente el gobierno que plantea la Constitución es un gobierno de cogobierno entre el Ejecutivo y el Legislativo. Pero si tú tienes un presidente con minoría y la gran mayoría dice yo voy a hacer oposición de entrada, entonces se va a producir un impasse que es el que nos tiene ahora en esa situación. Es decir, el presidente no tiene ningún interés de trabajar con el Congreso y el Congreso no ata ni desata. Y claro, mañana vamos a ver una trocatinta complicada que puede pasar desde que le devuelvan la carta hasta que le censuren a Salaverry en la presidencia por tener una acusación en ética y que el presidente de la República se dé por negada la confianza y disuelve el Congreso. Cuando se hizo la Constitución del 93, César, se habló de la gran reforma política de Fujimori, que sentó las bases de esta nueva, de este nuevo marco económico que ha hecho, que permitió que el Perú crezca con todos sus detractores que tiene también. Pero no se hizo en democracia. No se hizo en democracia. Y siempre se dijo que el nacimiento de esa Constitución venía mal. Esta era la oportunidad del fujimorismo, por primera vez en su historia, de sacudirse de ese problema o de esa tara y llevar adelante una reforma política por primera vez en su vida en democracia. ¿Pero qué eligieron? Claro. ¿Qué eligieron? Eligieron el pleito, la chaveta, le archivaron o no le hicieron caso a la señora Patricia Donaire, que conformó una comisión cuando era congresista de Fuerza Popular. Le llamaron insumo a su trabajo, pues, cuando le habían encargado hacer precisamente la base, digamos, sobre la cual iban a discutir y debatir, ¿no? Así es, tampoco tomaron en cuenta las recomendaciones de transparencia, es decir, no se compraron un solo pleito, uno solo. Un amigo Pedro Planas, ¿no?, que era estudioso de la Constitución, amigo de todos nosotros, muerto prematuramente, que señalaba un hecho muy importante. La Constitución del año 1979, que convoca el gobierno militar, se convoca en una dictadura, pero con una diferencia. Esa dictadura no participa en el debate parlamentario, no presenta, ¿no es cierto?, ningún tipo de iniciativa. ¿Te refieres a la del 79? La del 79. Se atrevió a observar, dijo que estaba en contra de algunos principios de la revolución peruana que encarnaba la Fuerza Armada y inmediatamente se le devolvieron sus observaciones. Dijeron el poder constituyente no puede admitir de ninguna manera una cortapisa. Tal vez César, la constituyente del 79 fue el último gran
acto democrático, realmente democrático que tuvo nuestro país, ¿no? Con Aníbal somos más o menos contemporáneos y yo recuerdo de la Católica nos íbamos todos a las galerías a ver el debate. Yo era una niña de menos de 10 años y lo veía en mi casa. A mirar pues a estos realmente prohombres, ¿no? A Polar Ugartecha, a Bobby Ramírez Villar, el propio Luis Bedoya Reyes que participó, como no Luis Alberto Sánchez, Andrés Townsend, personalidades de otra naturaleza y creo de otra raigambre también, ¿no? Y que tenían al Perú por delante, ¿no? Uno recuerda con aprecio y por lo menos nostalgia a estos grandes hombres del debate constitucional que lamentablemente después no lo hemos tenido. Aunque la Constitución vigente del año 93 está rigiendo, mal que bien, con algunas modificaciones que ya ha sufrido también en el camino. Yo creo que no estamos en un momento constituyente como la izquierda lo pretende presentar porque ellos ganan en el caos. Y evidentemente lo que quieren es pero sí se requieren reformas constitucionales fundamentales hace muchos años y el fujimorismo las pudo haber hecho. Claro, yo creo que la Constitución del 93 definitivamente es una buena Constitución. El capítulo económico ha permitido todo el crecimiento económico. Uno de los aspectos que debía haberse ya modificado era precisamente cómo se estructura el Parlamento. Y volver a la bicameralidad, por ejemplo. La unicameralidad ya ha demostrado que cumplió en todo caso el objetivo político de concentrar el poder, se hicieron algunas reformas con esto. Pero en este momento la unicameralidad ya no puede satisfacer todas las demandas que la sociedad peruana le exige. No puede legislar, fiscalizar y representar al mismo tiempo, no solamente porque no tiene el número de representantes que la población exige en función de una relación población-representantes, que en el mundo nosotros somos los que tenemos la más pobre representación parlamentaria, pero adicionalmente los errores legislativos que comete una Cámara única tienen un elevado costo, no solamente social, político y económico también. De acuerdo. Entonces, yo creo que lamentablemente el fujimorismo, que pudo haber reformado la Constitución desde el primer día en que asumió sus funciones en el Parlamento, ha permitido que ahora, por ejemplo, un sector del político en el Parlamento pretendan convocar a una asamblea constituyente, sobre todo bajo el argumento de que hay que cambiar el modelo económico neoliberal. Pero yo no le echaría la culpa de eso al fujimorismo por una razón. Esa es la agenda de la izquierda desde siempre, nunca la han ocultado. Patricio, nunca. Yo pregunto, ¿qué modelo económico? ¿El de Cuba? ¿El de Venezuela? No, pero eso no va por a eso, pues, pero entonces hay que tener... se ha sumado, perdóname, no, esto perdón. También está teniendo un eco, si me permites, Oscar, en otros legisladores. De repente es una propuesta que comienza a extenderse y a hacer... Así es, y también coincide con algo. Y bueno, eso, el ministro de Justicia ayer también estuvo un poco en esa línea hablando de empresas estatales, ¿no? Que se debía regresar a ese modelo, ¿no? Pero quizás está pasando desapercibido. Ayer se ha lanzado la candidatura de Antauro. ¿No han visto toda esa demostración? ¿Tú crees que eso es accidente? Eso está concertado. Entonces, yo creo que no es que está concertado, es que en este momento lo que va a pasar es que si tú haces rajaduras en el sistema democrático, cualquier cosa puede salir. Y eso, eso también es parte de la democracia. O sea, mientras Antauro esté habilitado para postular, nos puede parecer el cuco, y Dios no quiera, pero forma parte de la democracia. Ahora, hay un aspecto que sí creo que sí me interesaría analizar, que a veces nos olvidamos en toda esta discusión formal sobre la reforma política, que creo que estamos más o menos, tenemos más o menos claro que reforma sí, a la prepo no, ¿no? Y es el hecho de que el Congreso no acompañe en un momento tan difícil para el país la lucha contra la corrupción. No es que Chávarri sea el único problema. Tenemos Chávarri, sí, que es un caso complejo. Tenemos claramente el uso de la inmunidad parlamentaria para tapar personas corruptas. Tenemos decisiones en el Congreso como no permitir que se acuse a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura como parte de una criminalidad organizada, cuando en realidad ellos no los están juzgando, sino que le dejan eso en manos al Poder Judicial y a la Fiscalía. Tenemos además ya indicios, según las juezas y las fiscales que trabajan en el tema de anticorrupción, que muchos de estos tentáculos llegan a congresistas de la República. Y entonces mi pregunta iba por lo siguiente: Vizcarra puede equivocarse al pechar al Congreso con respecto a la reforma, pero ¿qué haces cuando estás en un contexto de lucha anticorrupción y en el Congreso tienes metida la corrupción? Aníbal, ¿cuál es la salida ahí? Ese es el problema. Yo creo que el Congreso tiene que autorregenerarse, ¿no?
el espectáculo de blindando a Chávarri la semana pasada, y a causa de eso genera todo este impasse constitucional, yo reflexioné y decía, pero ¿por qué la democracia se va a pagar encima de un personaje de segunda categoría, ¿no? ¿Por qué los congresistas no entienden que ellos no tienen por qué tener elementos de convicción? Basta que sepan que no es una persecución política y que hay elementos razonables para que eso sea juzgado por la Corte Suprema, donde puede ser inocente, puede ser culpable. Corte Suprema que ya ha dado bastantes visos de independencia, por cierto. Claro. Entonces, la pregunta es, ¿por qué se hace esto de esta manera? Porque son tosudos, porque no entienden y porque no salen de su elemento de oposición. Y ahí está el resultado. Por un lado, el presidente no tiende puentes, no le interesa ni siquiera dialogar en la comisión para exponer esos proyectos, que le pregunten al ministro, y explíqueme usted por qué está quitando la censura a los ministros, o por qué hay negación se quita la confianza a los ministros, y por qué 7 años, y explíqueme, señor ministro de Justicia, cómo es eso que usted aplica el principio de la libertad a los poderes de la Constitución, ¿no? Lo cual es una barbaridad jurídica, y en vez de eso, cada uno se ha ido a su rincón, y mañana esperan ir hacia el ring, hacia el centro. Pero lo más probable, como yo vaticino, es que va a haber cuestiones previas, cuestiones intermedias, cuestiones decisivas, y que va a hacer que al final el tema no se va a votar mañana, y probablemente el presidente va a decir, bueno, yo interpreto que esto es una negación de confianza y un decreto. Ahí hay un problema adicional. Aníbal, para ti, de acá al fin de semana no vamos a tener Congreso. Podría ser. Hay un problema adicional, y es que, de acuerdo a la Constitución, el presidente y los ministros que refrenden ese decreto supremo van a tener responsabilidad por infracción constitucional, porque están haciendo un tema sobre las interpretaciones discutibles, sobre interpretaciones auténticas. Y el 2021, cuando hay un nuevo gobierno y el tema se sosiegue, se pasará la factura, como ocurrió con Fujimori. Y va a ocurrir más rápido, además, ¿no? Va a ocurrir más rápido, porque Fujimori logró un gobierno muy fuerte y se perennizó, ¿no? El único ministro que no fue procesado por infracción constitucional fue Alfonso de los Ríos, porque renunció en el acto. Pero el Fujimori, ¿y dónde acabó Fujimori? Y sus ministros terminaron procesados. Eso es lo que va a ocurrir si se fuerza una disolución del Congreso sobre la base de interpretaciones que son discutibles, sobre la base de una cuestión de confianza, control remoto. De acuerdo, Aníbal. Vamos a ir rapidito al Congreso de la República. Rob Reina está con nosotros porque se está votando el tema de Daniel Salaverry, es decir, si es sancionado 120 días por ética o no. A ver, Rob, ¿estás con nosotros? Vamos a votar el informe final recaído en el expediente 136-2018-2020 contra el congresista Daniel Enrique Salaverry Villa. Sírvanse levantar la mano los que estén a favor de este informe. Con la inhibición del congresista Miyashiro. El congresista Sarmiento a favor, congresista Salazar a favor, congresista Letona a favor, congresista Mulder a favor. Ha sido aprobado el proyecto de informe final recaído en el expediente 136-2018-2020 seguido contra el congresista Daniel Enrique Salaverry Villa por unanimidad. Por unanimidad. Se ha votado a favor de aprobar el informe final que recomienda 120 días de suspensión al congresista Daniel Salaverry. Generación del trámite de aprobación del acta a fin de tramitar todos los acuerdos adoptados hasta el momento. Sírvanse levantar la mano. 4, 6. Tenemos el quórum respectivo. Ha sido aprobada la exoneración del trámite de aprobación. En el próximo pleno del Congreso, pues el día de mañana se realizará pleno, pero que tiene en agenda el tema de la cuestión de confianza. Es la información que tenemos a esta hora de la noche desde el Congreso de la República. Volvemos con ustedes. Bueno, ahí teníamos entonces Ahí teníamos la votación. Daniel Salaverry se va a tener que someter al Pleno para ver si se ratifica esta recomendación de la Comisión de Ética para ser suspendido por 120 días. Esto obviamente lo inhabilitaría de ser reelegido presidente del Congreso, ¿no? Otra variable que de repente el día de mañana van a forzar a un grupo del Congreso a discutir eso previamente. O a decirle, mire, cuestión previa, como usted tiene un tema pendiente de votación, de suspensión, sea la presidencia y que mañana presida la sesión el vicepresidente, ¿no? Así es. Como para complicar más las cosas. Así es, exactamente. César, nos habíamos quedado para... Una cosita, porque esto que ocurrió acá no es casual. No, ¿qué va a ser? Parte de la ¿Qué va a ser? Ahora, algunos preguntarán por qué por unanimidad, porque hay un grupo que se ha retirado, que no está de acuerdo con que se someta esto a votación, y los que han quedado son solo los que querían que esto ocurriera. César, solo para cerrar esta parte, que es una discusión larga,
¿cuáles son las herramientas que le quedan a un gobierno como el de Vizcarra cuando en una lucha anticorrupción el Congreso no ayuda, estorba, y no solo estorba, sino que además tiene intereses creados? Porque recordemos que los dos grupos que sistemáticamente bloquearon una serie de iniciativas para que Poder Judicial o Fiscalía hicieran su trabajo fueron el APRA y el Fujimorismo. Y curiosamente son los dos grupos cuyos representantes habían sido incluidos en investigaciones. No eran los únicos, pero eran los únicos con representación en el Congreso. Susana Yará no tenía representación en el Congreso, Humala no tenía representación en el Congreso, Alan García sí tenía y Keiko Fujimori tiene, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer desde la posición del Ejecutivo y también del Ministerio Público para decir, oye, el Congreso no le puede servir de escudo a estas personas ni le puede servir de escudo a los corruptos? O sea, hay que atender esa parte de la discusión también. No solo es un tema de reformas políticas. ¿Cuáles hubieran podido ser las salidas de Vizcarra? Toda administración gubernamental tiene, a mi juicio, dos legados, ¿no? Uno puede ser efectivamente impulsar, mirando hacia futuro, mirando a las nuevas generaciones, una reforma política como la que urgentemente, por lo menos los que analizamos política, lo estamos planteando. Pero el otro legado, que es el legado de obras, de economía, de organización, también, ¿no es cierto?, de la sociedad, yo creo que esa es una película que ya la siente derrotada el gobierno Vizcarra. Y a mí me da la impresión que usa de pretexto un tema para justamente ocultar lo otro. Mira cómo el primer trimestre, como se ha indicado, hemos tenido un crecimiento de 2,3 cuando se preveía 3,2. Hoy día sale el informe de la caída brutal que ha tenido la inversión y el gasto público, ¿no es cierto? Muy importante porque son sectores como el sector salud que ha tenido cero gasto, ley de gestión el día de hoy, cero gasto en el mes de mayo. Es decir, en este cuadro en el que parece ser que el señor Vizcarra y su gabinete está viendo que no va a poder dejar un legado muy importante en cuanto a gobierno, en cuanto a obra, en cuanto a satisfacción de necesidades públicas, quiere el otro legado y me da la impresión que está jugando todas sus cartas solamente por este último, que es el de la reforma política, la lucha anticorrupción. Pero eso no quita que el Congreso... Curiosa lucha anticorrupción donde el propio presidente, como hemos visto anteayer, lo hemos discutido, manda una carta al fiscal Ríos Casasaya a decirle, oiga, yo... Investígueme. Me investiga. Oiga, no señor, lo voy a investigar cuando usted termine su mandato porque en este momento está impedido. Es decir, es una postura de la Fiscalía también sumamente severa contra el presidente Martín Vizcarra. Entendamos entonces que aquí no hay buenos o malos, sino hay quien agarra una bandera como la hizo Fujimori, también en su momento, como la hizo Toledo cuando cayó. Pero Vizcarra puede ser pésimo, estar gobernando hasta las patas, tener problemas de corrupción. Eso, bueno, o sea, eso no quita que el Congreso ha hecho lo que ha hecho. Pero ¿no? O sea, es una opinión cómo se administra un gobierno. Yo te estoy dando mi respuesta. Yo creo que el gobierno ha escogido esto, que por supuesto todos estamos de acuerdo, por lo menos en los términos generales sí. Yo también estoy cansado de ver sucesivos congresos que no han querido afrontar reformas importantes en el... pero este contexto es más complicado, ¿no? Tenemos a toda la clase, vamos, no va a haber ni un... Obviamente, no solo estamos hablando de expresidentes, estamos hablando de la clase empresarial, ¿no? Está comprometida las personas con más dinero de este país, las personas que han... Es decir, toda la cúpula de poder en general la colaboración eficaz está cuestionada, ¿no? Más empresas constructoras, por ejemplo, se están acogiendo a la colaboración eficaz, no solamente Graña y Montero. Ya se sumó ICSA, se ha sumado COSAPI, o sea... Que yo creo que es una buena táctica no para que la gente se salve, sino hay que... Eso debió tener su ámbito judicial. Hay que desmontar una forma de corrupción que es más vieja que los brasileños, que ahí está. Y si o sea, obviamente hay que ver quién colabora y quién no colabora, y si las colaboraciones están dentro del marco jurisdiccional o si simplemente es un ampay me salvo que se está usando de cualquier manera. Pero digamos, el Poder Judicial y Ministerio Público con sus más y sus menos están haciendo su chamba, ¿no? Claro, el Congreso... Ha sido la inmunidad, ¿no? El Congreso no puede meterle cabe a esa lucha que en este momento es fundamental. Por eso la indignación de la gente. Lo que dice Aníbal, ¿no? la inmunidad es una cosa inentendible, ¿no? Y la inmunidad básicamente ha sido utilizada en mi concepto para hacer congresistas rehenes del voto, ¿no? Yo no te levanto la inmunidad y tú votas como yo te indica, que es el caso de Donaire, ¿no? O a Kenji, ¿no? Mañana te desaforo y te largo porque no me convienes, te vas sin haber, no sabemos muy bien qué es lo que has hecho, otros casos, como por ejemplo la congresista Nanculí, que no tiene hasta ahora el levantamiento de inmunidad, hay dos o tres congresistas más que tienen pedido inmunidad que no se levantan, ¿no? Y el caso de Chávez, que ya citamos, que también ha sido intragable, ¿no? Porque el Congreso
decide incinerarse por un personaje como Chávarri. Pero esa es mala aplicación de la inmunidad, que per se no es una mala institución a fin de garantizar la autonomía y la división de poderes, ¿no? Yo creo que en este caso habría que ajustar los procedimientos en el Congreso, porque lo que se objeta en realidad directamente es la inmunidad parlamentaria, que no es la única. De tal manera que es cuestión de sentarse porque incluso pareciera de que el Ejecutivo ahora habría cambiado la iniciativa para que ya no sea la Corte Suprema, sino el Tribunal Constitucional. De tal manera que pareciera que tampoco está seguro de lo que propuso inicialmente. Yo creo que ahí fue bastante claro el ministro de Justicia. Buscan un ente externo. Si no es el Poder Judicial, porque sería juez y parte, puede ser el TC, ¿no? Porque se lo han sugerido después. Ya, pero está bien. De eso se trata, ¿no? Claro. Justamente para eso es que las cosas no pueden estar escritas en piedra, sino para que alguien diga, no, pues Poder Judicial no, mejor TC, ¿no? Pero el Tribunal Constitucional o el Poder Judicial tienen el problema que ellos son acusados por el Congreso. Claro. Y entonces llegamos a un entente, ¿no? Yo no te acuso, tú no me levantas la inmunidad. Ya, pero se da con más... Eso es más complejo dentro del propio Congreso. No, pero ¿no? se va a dar. No, de acuerdo, entonces, pero... Lo mejor sería que la inmunidad tenga un trámite rápido en el Congreso, y que impida, ¿no es cierto?, que se blinde de esta manera tan grosera a estas personas que dan motivo, por un lado, a que sea utilizado políticamente por el presidente Vizcarra, y por otro lado a la justa indignación de los ciudadanos. Yo particularmente creo que mientras no se saque del Congreso nada va a cambiar, pero es una opinión, como hay otras tantas, y para eso existe el debate dentro del Congreso, para ver cuál es la opinión que prospera, justamente eso que nos está promoviendo. Catalina, ya nos tenemos que ir, me gustaría pasar rapidito las imágenes que tenemos sobre el enfrentamiento entre los serenos de Independencia y San Martín, solo para dejar en claro que mientras en el Congreso se discute y la gente se saca los ojos,